cansada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús. Hola, querida avivadoras, ya extrañándolas porque no nos vimos hace 8 días. Pero entonces, porque estábamos con lo de nuestra selección Colombia, quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las decisiones, que es algo donde lo determina uno como persona. En este momento les está hablando la pastora Patricia Libreros. ¿Qué es una decisión? Quiero contarles que viene del latín decisio. Es una determinación o resolución que se toma sobre una situación. Todas vivimos, todos pasamos por situaciones, es decir, impone un cambio de estado. Eso es lo que dice nuestro diccionario de la Real Lengua del Castellano. Las decisiones sabias son aquellas que se toman cuando discernimos la voluntad de Dios. Y a su vez, Él se deleita en revelar su voluntad o a quienes están dispuestas a hacerlo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiero contarles que en todo el proceso de la vida humana, nosotros somos seres tripartitos y pasamos por una serie de cosas en nuestra vida. Entonces tenemos nuestra alma, donde están los pensamientos, está la voluntad, están las emociones, está en esa parte de nuestras emociones también podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el carácter, la personalidad, los temperamentos. Pero en nuestra vida, cuando comenzamos una vida de cero, desde casa comenzamos a ser formados en nuestra familia, y cuando son personas llegadas con Dios, pues empiezan también como la parte espiritual. Pero cuando no se habla y no se trata lo de la parte espiritual, sino que cada uno vive con buenos hábitos o con algunos hábitos, pero sin el conocimiento de Dios, comienza a truncarse lo que es la vida. Y la vida tiene muchos beneficios cuando uno está con Dios. Y tenemos que ser equilibrados. Algo que siempre hemos hablado es que ser cristiano no es una religión, sino que es conocer al Dios por medio de un manual de vida que es la Biblia. Nuestra primera pregunta, y yo quiero que usted que nos está viendo, si ya estás conectadito, comiences a mirar un hashtag. ¿Qué significa las decisiones? ¿Qué significa tomar decisiones? Entonces, el hashtag de tomar decisiones. ¿En qué consiste esto? Es el proceso. Tomar una decisión es un proceso, no es algo mediático, es un proceso que involucra escoger un camino o hacer un juicio con respecto a una actitud, a mis acciones. Por eso me encanta mucho cuando dice, hay una acción, trae una reacción igual una consecuencia. Eso es una fórmula química, pero cuando tú lo llevas a tu vida, te das cuenta que cuando tú tienes una actitud y tienes esas acciones, tienes que tomar las decisiones. Son un acto de voluntad y siempre son influenciados por la mente o por las emociones. Muchas veces tomamos decisiones por las emociones y por eso nos va mal. Yo siempre le digo a las personas, o cuando tenía a mis estudiantes, le decía, si tú tomas una mala decisión en el presente, todo se va a ver reflejado en tu futuro. Entonces las decisiones son las que predeterminan también cuál va a ser tu camino. Si va a ser un camino de bendición o va a ser un camino de dolor, donde uno empieza a renegar, a estar cansado. La palabra hebrea del Antiguo Testamento, abad, que significa suspirar, después de, o aceptación, se utiliza para indicar la disposición o aceptar conformarse a algo. Nuestras decisiones reciben la bendición divina cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Escúcheme muy bien, a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco de Dios, si tú, querida oyente, si tú ya conoces,
por medio de este programa comienza a mirar cómo están tus hábitos y si realmente tú estás obedeciendo a Dios, porque obedecer a Dios no es solamente venir a la iglesia, escuchar una prédica o leer la Biblia. Obedecer a Dios es mucho más profundo porque es empezar a creer y a aceptar y a declarar que Dios está conmigo, pero yo voy a hacer, aunque yo no lo quiera hacer, lo debo de hacer. Entonces, Isaías 1:19 dice, si quisieres y oyereis, comieres el bien de la tierra. Si quisieres, o sea que es un querer. En el Nuevo Testamento se traduce como la acción de decidir. La decisión son acciones. Escrino. Este verbo griego significa distinguir, decidir mentalmente, determinar o resolver. Tú tienes que empezar a mirar, si tú en este momento estás pasando por muchas situaciones y tú no sabes qué hacer en tu vida, pues debes de tener el crino, que significa distinguir. Tú tienes que empezar a distinguir y mirar mentalmente, determinar y resolver. Nuestras decisiones deben de basarse en lo que conocemos como la voluntad revelada, iluminada de Dios. Hebreos 21:25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guardes nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre ahogado y de fornicación. Hay otro verbo en el Antiguo Testamento, bachar, que significa elegir y se traduce como preferir o desear. Nuestras decisiones reflejan los deseos íntimos de nuestro corazón. Y recuerde que la Biblia cuando habla del corazón está hablando de lo más profundo del alma, de esas emociones, de esos sentimientos. Y muchas veces cuando no lo tomamos con la voluntad de Dios, sino que lo tomamos como nosotros, erramos. Entonces debes de empezar a mirar de qué se trata realmente las decisiones. En el Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En última instancia, nuestras decisiones son resultado de lo que más deseamos. ¿Qué deseas tú? ¿Por qué estás pasando? ¿Qué necesitas que Dios te hable para resolver todo lo que indica? El principio fundamental para tomarlas se resume en ¿deseo agradarme a mí mismo o a Dios? Porque es que a veces hay decisiones que quieren agradarse a uno mismo y son malas decisiones. Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes esa palabra en tu casa, en tu corazón, que tú y tu casa servirán al Señor, que van a obedecer, que van a empezar a tomar como ese proceso tan importante de una decisión de seguir a Cristo? Seguir a Cristo no es una religión, estar en Cristo no es una religión. Entonces, nuestra segunda pregunta es, ¿qué significa la voluntad? ¿Qué significa la palabra voluntad? Es como un prisma. ¿Usted ha visto un prisma? Refleja una multitud de lados y de colores diferentes. Al tomar una decisión, comunicamos nuestra voluntad. La palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o mandato de alguien con autoridad. Dios revela su voluntad a la humanidad. En el proceso cuando el hombre está apartado de Dios por causa del pecado, pero viene y se restaura por medio de Jesús, cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, nos deja un consolador que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a empezar a darle complemento a nuestras decisiones. Utilizando su propia voluntad, usted puede controlar sus acciones o emociones. Otra acepción de la idea de tener disposición para actuar de acuerdo a las metas personales deseadas. Un niño que nace con una voluntad firme. ¿Y dónde se crece esa firmeza?
en nuestro hogar, los parámetros que dan los padres. Cuéntame si tú estás pasando por alguna dificultad para tomar una decisión. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeña, cuando yo inicié a los 14 años fue muy duro porque cuando uno está en el colegio, no está con personas creyentes, uno es el cristiano, pues los muchachos tienden a burlarse, te sientes acongojado, no sabes cómo actuar y qué hacer, pasa uno por procesos difíciles, pero yo tomé una decisión y la decisión fue conocer a Cristo, no creerle, conocerle porque yo ya creía y empecé a decir, la Biblia es ese fundamento que me ayuda. Me gusta mucho el pasaje donde dice Lucas 22:42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Cuando Jesús está pasando el proceso y sabe todo lo que tiene que vivir, por todo lo que tiene que pasar, todo el dolor, el proceso de lo que es la cruz, pero viene y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es tener un carácter, es tener una voluntad firme, porque no todo el mundo lo hace. Jesús dijo que nos daba un mandamiento, que amáramos a los otros más que como nos amamos a nosotros mismos. Pero en los mismos mandamientos dice que amemos al Señor sobre todas las cosas. Y nosotros a veces no podemos ni siquiera cumplir ese primero mandamiento. Y mucho menos a veces no podemos amar al otro y se nos olvida que ver al otro es esa creación perfecta de Dios y que cuando tocamos a otro, pues estamos tocando el corazón de Dios. ¿A qué se refería Jesús cuando oró a su Padre? En Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Jesús estaba modelando la verdadera sumisión a la voluntad de su Padre, porque él sabía que era lo mejor. Si tú tienes claro, yo tengo claro, que si estamos bajo la voluntad de Dios, es lo mejor, pero a veces no pasa eso. Las palabras griegas siguientes que se usan en el Nuevo Testamento describen en sus significados la razón por la que debemos preferir siempre la voluntad de Dios. ¿Tú estás realizando y has tomado decisiones bajo la voluntad de Dios o bajo tu voluntad? Nosotros somos imperfectos, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y una de las primeras palabras griegas es telema, determinación, opción o deseo del corazón. La voluntad de Dios es el deseo del corazón para usted, para mí. Ese telema de lo que habla el Nuevo Testamento. Otra es boulema, un plan de la mente, un designio deliberado o propósito. La voluntad divina es el plan ideal que Dios propone para usted, para mí, para todos. Y otro verbo griego que es eudokia, significa bueno y agradable. Al final, la voluntad de Dios será agradable y buena para nosotros. En Mateo 6:10 cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. No es fácil aprender esto. Tú tienes que empezar a mirar tus hábitos, tú tienes que empezar a mirar si de verdad tú quieres seguir con el Señor, quieres agradarlo a Él. A veces nuestras decisiones son de nosotras. Ahorita más adelante vamos a hablar de la voluntad perfecta, la voluntad permisiva, y muchas veces es la voluntad permisiva y no la voluntad perfecta. Por eso después nos suceden cosas y le echamos la culpa a Dios. Bueno, nuestra tercera pregunta. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la voluntad de Dios? La Biblia usa 3 palabras descriptivas: perfecta, permisiva y permanente, para hacer un cuadro tridimensional de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hablar de la primera. Eso se encuentra en Romanos 12:1. Por tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tenemos que tener en claro, según lo que dice Romanos, es poder entregar todo nuestro ser.
Y cuando habla del cuerpo, está hablando de nuestra alma, está hablando de nuestro espíritu, de las emociones, de los pensamientos y de nuestro obrar día a día. Dios tiene un plan ideal. El plan de Dios es agradable y bueno. Ejemplo, la voluntad perfecta de Dios para todo el mundo es que se arrepientan del pecado y que ninguno se pierda. En 2 de Pedro 3:9 podemos ver esto. En realidad no es que el Señor sea lento. Hay veces que las personas quieren todo como si fuera instantáneo, como el chocolate instantáneo, el café instantáneo, y quiere que las respuestas de Dios sean inmediatas, pero no. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Entonces recordemos, la voluntad perfecta de Dios es que Dios tiene un plan para nosotros. El plan de Dios es agradable y bueno. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para darnos buenas cosas. La voluntad permisiva de Dios. En Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Y esta palabra es dura, porque muchas veces uno prefiere hacer lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que a uno le da la gana. Uno dice, no me interesa eso. Si tú no eres creyente y tú dices, no, es que realmente allá me quieren lavar el cerebro, eso allá prohíben. Yo quiero decirte que no, que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, el que te enseña, el que te redarguye, el que te forma es el Señor. Entonces esa voluntad permisiva dice que Dios permite que cada persona ejerza su libre albedrío. Entonces en esa voluntad permisiva es donde usted pone su voluntad, aunque se oponga a su voluntad. Pero en última instancia el Señor sigue siendo soberano sobre todo lo que Él permite. Ejemplo, la voluntad permisiva de Dios ofrece a todos la opción de escoger el bien o el mal, la vida o muerte espiritual, la bendición o la maldición. En Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiero contarte que esa voluntad permisiva es donde Dios te da la oportunidad con tu libre albedrío, pero Dios es soberano y no va a ponerte sobre su voluntad, sino que Él empieza a mirar cómo actúas tú. Bueno, en este momento tenemos una canción muy hermosa, En tus brazos, de Generación 12. Conocer tu amor
como venía diciéndoles, pero quiero antes saludar a mis dos amadas consiervas, la pastora Paola Andrea Mira y la pastora Claudia Prado. Hola chicas, ¿cómo han estado? Hola Pato, hola Paola, ¿cómo están? Qué rico una vez más acompañarlas a ustedes en este tiempo de gran bendición y donde vamos a poder compartir de algunas anécdotas y acerca del tema de la toma de decisiones. De la toma de decisiones. Bueno, quiero contarles, muchachas, que les estaba hablando de la voluntad permisiva y les estaba hablando de esa voluntad que Dios ofrece a todos la opción de escoger. Es decir, tenemos nuestro libre albedrío, pero no podemos colocar eso. Y en ese libre albedrío podemos escoger el bien, podemos escoger el mal, la vida o la muerte espiritual y la bendición o la maldición. Y les contaba que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a la pregunta de lo que es la voluntad de Dios, la perfecta, la permisiva. Y ahorita vamos con la voluntad permanente de Dios, ¿sí? Entonces, en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Recuerden, muchachas, que nosotras, en la vida normal de las mujeres y todo ser humano, desde los niños, nosotros tenemos cosas que van creciendo en el corazón desde niños y eso va siendo sembrado en la casa. Y si en la casa, como cuando hablamos de la familia funcional, la disfuncional, ¿sí se acuerdan de esos temas? Si en la casa no dan esa fortaleza y esa seguridad, las personas se vuelven temerosas. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos que está el consejo de Jehová, el consejo de Dios, que es el que permanece. Nadie puede obstaculizar los planes de Dios. Vea, usted puede hacer lo que usted quiera, pelear con Dios, como Jeremías. Pero nadie puede con esa parte. Y los propósitos de Dios se cumplen porque Él es soberano. Ejemplo, la voluntad permanente de Dios es ofrecer perdón total. ¿Es fácil pedir perdón? No. ¿Es fácil sentir el perdón? No. Porque cuando tú amas algo y te hace daño, tú tienes que tomar la decisión de perdonar y eso no es fácil. Y un hogar en el cielo para todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en el Señor Jesucristo con su Salvador y Señor. Job 42:2 dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede tenerte. Bueno, ya que ustedes llegaron en el momento especial. Pero Paito, están pidiendo un saludo especial, ¿por qué no saludas? ¿Sí? Claro, ¿cómo están? Muy contenta de estar hoy aquí en el programa hablando de un tema tan importante como las decisiones. Creo que solamente a través del Espíritu Santo y bajo la guía del Espíritu de Dios es que podamos tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo que Dios tiene escrito en su palabra para nosotros y los planes y los sueños que Él tiene con nuestra vida, Pati. Sí. Venga, quiero contarles, muchachas, que este tema, cuando Dios me lo dio, Él me hablaba mucho de que contáramos algo de nosotras, porque a veces no es fácil tomar decisiones. Entonces vamos en la pregunta, la cuarta pregunta, ¿cómo revela Dios su voluntad, Paola? Mira, Pati, para mí este tema es bien chévere porque creo que en los momentos más cruciales de mi vida siempre he tenido una palabra muy rema de Dios. Entonces, hay como dos caminos o dos instrumentos a través de los cuales, no instrumentos, sino como maneras en las que Dios nos puede mostrar su voluntad. Una de ellas, Pati, es tener la palabra de Dios como ese faro que guía nuestra vida. Sí. La Biblia nos enseña que finalmente en la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 5 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Y el salmista anhelaba que sus acciones reflejaran lo que Dios ya había decretado, o sea, lo que Dios ya en el cielo tenía guardadito para nosotros. Porque la Biblia enseña que de antemano Dios preparó buenas obras para nosotros. Entonces, la razón por la cual nosotros, o la manera con la cual podemos descubrir esa voluntad de Dios es a través, primero, de tener una relación con el Espíritu Santo.
Creo que cuando cultivamos esa relación con el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él conoce lo profundo del corazón de Dios. Que cuando Dios conoce, cuando podemos tener esa relación con el Espíritu Santo, entonces es como ese amigo que viene y nos cuenta los secretos que Él mismo escuchó del Padre, viene y nos echa el cuento de parte de Él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 10 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Increíble, ¿no? Y claro, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo revela Dios su voluntad? Pues así como hablaba Paito, y yo cuando estudiaba el tema esta mañana, yo llegaba a una hermosa conclusión que creo que va de la mano de nuestras vidas y que es algo que nos ha enseñado inclusive nuestra pastora Derly. Creo la importancia de la coinonía que vemos en nosotros como ministra de Dios con el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es clave y es una pieza así fundamental en la vida de todo creyente. Amén. Porque así solo el Espíritu Santo nos puede mostrar, nos puede enseñar, nos puede dar la dirección, la guía para saber cómo hacer cada cosa y cómo tomar cualquier tipo de decisión. Amén. Tú hablabas algo ahorita y decías que el perdón es una decisión, y así como el perdón, el amor es una decisión, soy yo quien decido si perdono o si sigo con esa raíz de amargura o si continúo en el mismo camino en el que voy y hacemos nuestra voluntad permisiva o optamos por hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, ¿no? Habla acerca de esa voluntad que el Señor quiere para nuestras vidas, que es perfecta y no una voluntad permisiva. Cuando el hombre opta por decir, tomo la decisión de perdonar a aquellas personas que me han dañado. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando estaba embarazadita de Dana, yo nunca he tenido una relación con mi papá porque pues mi papá siempre nos abandonó desde pequeña. Y por gracia del Espíritu Santo pues vino esa revelación así de parte del Señor y trajo esa sanidad profunda solo porque hubo una decisión de perdonar a aquellas personas que nos han herido. Y yo siempre me hacía esa pregunta, ¿qué será de mi vida cuando yo me encuentro a mi papá face to face? ¿Verdad? Una cosa es lo que uno dice, pero otra cosa es cuando ya la práctica, ¿no? La práctica, ¿verdad? Que hay que hacer. Sí, y recuerdo que recibí una llamada, yo no sé mi querido padre cómo hizo para buscar mi número móvil, y era él, y él me decía, me estoy muriendo, yo necesito que tú me perdones. ¿Y cuál fue mi decisión en ese momento? Yo no dije, no, arrepiente, usted verá, no. Recordé lo que Dios me había hablado. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y así como Dios Padre tomó la decisión de mandar a su único hijo para traer salvación a su pueblo, porque yo no iba a tomar la decisión, porque esa fue la voluntad de Dios Padre, que la voluntad perfecta, que todo el pueblo se salvara, que toda una nación fuera salva, que todo el mundo fuera salvo, porque esa es la voluntad perfecta del Señor. Entonces yo recordaba eso y decía, tengo que tomar la decisión de perdonar. Y yo le decía, yo te perdono, Padre, perdono por todo lo que nos hiciste, por habernos abandonado. Y sentí que en ese momento el Señor vino, trajo esa sanidad perfecta, esa sanidad divina, que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Por qué? Por tomar una decisión correcta, y es donde también obra la voluntad perfecta del Espíritu Santo, ¿no? Amén. ¿Sabe qué me parece increíble, muchachas? Que esta parte de las decisiones abarca todo, todo lo que es la vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo lo que tiene que ver con una relación matrimonial, todo lo que tiene que ver con un noviazgo para los que están con novios, o yo decido seguir adelante en la vida. Hay mujeres que hemos quedado en situaciones muy tenaces, donde uno tiene que decidir si vivir o morir o buscar a Cristo. Y también la decisión de los que están apartados. Si tú estás apartado, estás viviendo algo difícil y tú dices que no puedes, nosotros hoy queremos decirte que sí puedes, porque es tomar decisiones. Y cuando hablan de lo del Espíritu de Dios, en Juan 16:13 dice, quiero que miremos esta palabra, muchachas, por cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es algo que todos debemos de seguir. Pero yo quiero hacerle dos preguntas. Yo traje dos preguntas para ustedes, donde ustedes no saben.
Ella es experta. Pero sí, quiero me hacerlo pregunta. porque yo sé que a través de sus testimonios y de sus vidas, Dios va a hablar y va a ministrar el corazón. Pero antes de eso quiero contarles, tenemos dos oyentes. Jennifer Maya y Carolina estaban disputando un premio. Y resulta que en los otros programas anteriores no se conectaron ninguna de las dos. Quiero contarles, a partir de hoy, vuelvo y la cuenta con ustedes dos. Porque después les haremos preguntas a ver quién se gana ese premio, que es ponerlas hermosas, lo que nos encanta a las mujeres, un lower, el maquillaje. Y entonces, pues muchachas, sigan conectadísimas. Bueno, la pregunta para ustedes. Usted mirará quién es la primera que lo va a responder. ¿Me revelará Dios el designio completo de mi vida? Mira, Pati, yo quiero responderte eso y yo creo, porque lo he vivido, creo que Dios en sí inicialmente no puede mostrarnos todo lo que vendrá, ¿sí? O sea, Dios no puede decirnos, uy, te vas a casar, pero en 2 años vas a tener una crisis matrimonial, por ejemplo. Nadie se casa. Exactamente, posiblemente nunca nos casaríamos y dijimos, no, mejor me quedo así. Pero creo que cuando nos metemos en el proceso de que en cada momento de nuestra vida queremos conocer la voluntad de Dios, Dios puede empezar a mostrarnos. Hace poco, el año pasado, finalizando el año, yo estaba orando por esa palabra rema del 2019. Y empecé a orar y le dije, Señor, muéstrame tu perfecta voluntad para este año y para tomar decisiones correctas en este 2019. Y Dios me habló mucho en relación a la vida de Esther. Y me dio esa palabra cuando Esther la llevan al palacio para prepararla ante la cita con el rey. Y dice la palabra que durante los primeros 6 meses ella tuvo que ser bañada en aceite de mirra, todas las doncellas. Y durante los otros 6 meses de ese año ella tenía que ser preparada en aceites y perfumes. Y entonces el Señor me dijo, así van a ser tus 12 meses del año. 6 meses van a ser pura mirra. Y yo, oh, por Dios, yo sabía que era morir a la carne, que Dios revelara mi corazón, que era quebranto y empezó así en diciembre, empezó en diciembre con una hospitalización que se fue casi hasta mediados de enero. Y bueno, gracias al Señor eso ya es prueba superada. Pero el 1 de julio, estando yo en el baño, arreglándome el cabello, me acordé que era 1 de julio. Y entonces dije, Señor, es 1 de julio. Empiezan los otros 6 meses del año y yo te pido, Señor, que sean los meses de los aceites y los perfumes. Y cuando me acordé de eso, entendía que Dios sí puede guiarnos. Amén, tal vez Él no nos va a mostrar todo en ese momento, pero creo que con Dios podemos ir paso a paso. Dios nos empieza a mostrar algo, ya cuando estamos allí nos lleva a tomar otra decisión, pero completamente convencida de que Dios nos puede ir poco a poco mostrando su voluntad para nosotros tomar las decisiones correctas. Muy bien. La otra pregunta es para ti. Carachas. ¿Qué debo de hacer si la voluntad de Dios me parece indeseable? No estoy de acuerdo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no entiendo. Es injusto. Yo soy especialista. Entonces, ¿cuál sería esa respuesta? Mira, es que con Dios las cosas es a otro nivel, empezando por ahí, es a otro nivel, pero ¿sabes qué? Que también amo mucho al Señor, porque Él es tan caballero que Él te da el libre albedrío. Entonces, esto es lo que yo tengo para ti, ya tú decides si lo asumes o no, o te vas por el camino más fácil. Sí. ¿No? Entonces yo creo que cuando tú eres sensible al Espíritu Santo y eres sensible a lo que Dios quiere, tú estás dispuesta a asumir lo que sea, a bajar la cabeza y a esperar de que Dios haga lo que tenga que hacer, o a levantar mi cabeza, mi orgullo y decir, no, soy yo la que decido, soy yo quien tomo la decisión. Ahora bien, cuando soy yo que tomo la decisión, cuando soy yo que digo, son más mis sueños, son más mi voluntad, mi proyecto de vida, creo que eso no perdura. Pero cuando yo me echo a perder en la mano del alfarero, es el quien toma el control,
de mi voluntad, de los sueños, del proyecto, de lo que Él quiere para mi vida. Yo creo que la clave es ser muy sensible a lo que el Espíritu Santo quiere traer para nuestras vidas y que es en el tiempo del Señor que Él va a acomodar cada cosa, pero lo importante es que tú seas sensible y que te eches a perder la mano del alfarero y que Él haga lo que tenga que hacer en el momento, en el kairos de Dios, en el tiempo del Señor, que Él haga todo a su manera. Me gusta mucho, yo tuve una prédica que escribí hace muchísimos años que escribí a la manera del Señor, y yo creo que como ministros tenemos que aprender a hacer eso, a hacer todo a la manera del Señor. Esa es la voluntad del Señor, actuar a la manera de Él, no a la manera de Paola, no a la manera de Pato, no a mi manera, no a la manera de una iglesia, no a la manera del Espíritu de Dios. Bueno, y quiero decirte a ti, si tú no eres creyente y tú dices, no, pero es que yo no soy cristiana, yo soy católica o yo voy a cualquier otro lugar, no importa. Yo quiero decirte que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y algo que le sucede a todo ser humano, a la humanidad entera, en el proceso, cuando están mal, todo el mundo cree en Dios. No hay el Dios bombero. Ahí sí, todo el mundo. Pero nosotros queremos enseñarte en esta tarde que no es así, es empezar a tener ese Dios permanente, el que te ama, el que te respeta, el que no se equivoca. Exacto. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas y uno como que no está de acuerdo, eso no es fácil. Ustedes nos oyen acá porque a nosotras nos ha tocado años de ser demasiadas. Todavía. ¿Ustedes han visto donde uno macera el ajo? Así, empieza el Señor. Venga, pero yo quiero decirte a ti que si has pasado por arduos procesos de dolor y tú no sabes qué hacer, llegó el tiempo. Tienes que tomar la decisión de conocer a Dios. Tú ya crees, necesitas conocer de Dios. Y las que son creyentes, empezar a quitarse el orgullo de la religiosidad, esa pastilla de la santidad, y desbaratarse. Y empezar a mirarse el paso a paso. Pati, la Biblia nos cuenta una historia sobre el rey Acab cuando tenían que ir a pelear contra un pueblo, y llaman al profeta Micaías y él le dice, tú te vas a morir. Entonces acá dice, tú siempre me dices lo malo, entonces no, yo voy a ir. Y entonces Acab le dijo, Micaías le dice, mira, tú vas a ir, pero te vas a morir en esta batalla. Pena. Y así todo, Acab, que era un hombre malvado en su corazón, que adoraba a los Baales, decide ir. Él podía tomar la decisión de no tomó la decisión, exacto. Él pudo haber escuchado al Señor a través del profeta, pero él dijo, no, yo me voy. Y finalmente algo muy difícil le ocurre a Acab. Entonces yo pienso que cuando llega esa voluntad indeseable de Dios, cuando Dios nos dice que no lo hagamos, o nos dice que tomemos un camino diferente al que nosotros creíamos por el cual era que debíamos andar, es mejor decirle, bueno, Señor, está bien. Porque seguramente ese camino que Dios nos está trazando nos va a guardar. Yo le enseño a mi hijo que las normas o las reglas fueron diseñadas para guardarnos, ¿sí? Para eso son esos cercos que Dios nos pone a veces, para guardarnos, para impedir que algo nos pase. Entonces creo que cuando Dios nos dice lo contrario a lo que de pronto nosotros deseamos hacer, es porque nos está guardando de algo. Amén. Pero es ahí, perdona, Patico, es donde se ve lo que es la voluntad permisiva de Dios, porque es la que hace el hombre y que no es la voluntad de Dios. Ahí es donde se ve reflejada esa voluntad permisiva, ¿no? ¿Sabe qué es lo más increíble? Todo ser humano tiende a crear pequeños dioses, pequeñas cosas. Y sueña y dice, esta es mi vida y este es mi mundo. Pero cuando uno comienza a llegar al primer mundo, a lo primero que yo creía y no se cumplió, ahí es donde yo empiezo a fracturarme, a ser dañada por el entorno, por la sociedad, por la familia, por las personas que uno menos cree. Y si tú estás pasando esto, es el tiempo que tomes decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que agradan a Dios, muchachos? Dios bendice las decisiones que uno tome conforme lo que Él comienza. Y dice la Biblia en Proverbios 4:11, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas.
Cuando tú comienzas con Dios, si tú estás apartado y no te has podido restaurar, porque no es lo mismo cuando uno llega en el primer amor. ¡Ay! No, sí. Pero cuando uno ha conocido y se aparta, o aún no se aparta, está en la iglesia, pero no ha podido salir de cosas porque todavía tiene su concepto en la tierra. Y yo quiero a través de esto decirle, muchachos, que hay que empezar a enseñarle al pueblo a traer el concepto del reino. Porque cuando yo empiezo a pensar en el reino, yo puedo entender que yo tengo una meta. Y tenemos que empezar, y tú debes de empezar con qué es lo que quiere Dios, qué es lo que le agrada a Dios. Él comienza a enseñarte ese camino. ¿Qué más daría el Señor, muchachos? ¿Qué sería más lo que agrada a Dios? La obediencia. La obediencia. Creo que la obediencia es clave también, ¿no? Dios no quiere sacrificios. Él quiere su obediencia. Y creo que la manera más fácil de obedecer es a través de su palabra. Si conocemos a ese verdadero Dios a través de su palabra, la escudriñamos, es ahí donde Él se nos presenta como ese Dios justo, como ese Dios santo, como ese Dios verdadero, como ese Dios único y fiel, que está dispuesto a hacer que sus hijos le busquen, les amen, que le amemos, ¿verdad? Pero la obediencia es fundamental, porque sin obediencia no va a haber bendición. Cuando tú obedeces, vienen bendiciones. Yo les explico también a la niña y les hablo acerca de las consecuencias buenas, pero también las malas. Y yo les digo, si tú obedeces, papito Dios trae una consecuencia de bendición. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? Tú como persona que nos está diciendo, hombre o mujer, que nos estás escuchando o viendo en este momento, ¿será que tú estás siendo obediente a lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Será que tú estás siendo obediente con el llamado del Señor? Y hoy Dios te insta para que seas un pueblo obediente. Queremos el reino del Señor en nuestras vidas, pero el reino de Dios implica obediencia. Y algo muy increíble que quiero decirles es que uno tiene que estar en sintonía con la palabra. Entonces vamos a hablarle a los que no conocen la palabra. Busque una Biblia, un Nuevo Testamento y comience. Póngase en sintonía con la palabra de Dios. Pero los que ya son cristianos, pero hacen solo el devocional, pero no se meten en el mundo maravilloso de la palabra de Dios, pues le instamos a que vuelva. Porque dice la Biblia en el Salmo 119:33, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. ¿Sabe qué es la palabra iniquidad? Mi pecado favorito. Lo que yo más amo y con lo que yo no puedo salir. Yo no sé, pero Dios me ha colocado mucho. Yo no sé si hay personas que nos están viendo, que están como apartadas del Señor. O sea, sí, creen, están, pero no han podido restaurarse porque tienen un pecado favorito, sea en su sexualidad, sea viendo cosas pornográficas, sea por una persona. Tienen como un Dios de su casa, un hijo, un padre, esos son sus columnas. Y yo quiero decirte a ti que comiences a colocarte en sintonía con la palabra de Dios. ¿Qué más, Pati? Mira que esas decisiones que agradan a Dios son tal vez esas decisiones que tienen un propósito para la eternidad. Amén. Porque a veces tomamos decisiones pensando en esta tierra. En lo ¿sí? instantáneo, Exacto. en el momento. O en mi necesidad más sentida o en eso que yo necesito ya hacer o yo pienso. Entonces aceptamos un trabajo que tal vez no es el que Dios quiera porque es que lo necesito, ¿sí? O aceptamos una relación, un trato con alguien porque es lo que queremos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en lo eterno, realmente podemos tomar decisiones que terminen con un propósito eterno. Pero ¿saben qué es lo más tenaz? Es que cuando nosotros decidimos mal, eso nos daña literalmente nuestras vidas. Yo recuerdo el caso de una parejita y nosotros le dijimos, bueno, muy rara la vez nosotros hacemos eso y le dijimos, no se case. Es más, yo le dije, yo no me casaría con una mujer como usted. Pero aún al fin y al cabo, tú eres quien decide. Tú eres quien decide. Y esa mala decisión que tuvieron, porque era su necesidad sentida en ese momento, porque quería a su esposo, que quería a su familia, no fue la más idónea, no fue la más correcta. Y hoy por hoy están cada uno por su lado. Hasta para eso hay que tomar buenas decisiones porque el matrimonio no es como un café instantáneo. No. Por momentos y tiempos, ya no quise más esto y me separo. El matrimonio es para toda la vida, aunque este es un tema que se coge con pincel. Vamos a una canción, Él es Jehová, de Dani Berríos.
es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Ajá. Él es mi proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bueno, la canción El Jehová de Dani Berríos es una canción muy viejita, pero que habla cosas muy hermosas acerca del Señor. A mí me tocó el tiempo de ese aleluya, cuando era con pandereta. Ay, y a todos. montábamos la Yo soy de canción. Hilson para O sea, acá. Por Dios santo. Entonces, pues comprenderán, de vez en cuando hay que ver a algunos de los viejitos. Bueno, Desempolvando a los viejitos. desempolvando a los viejitos. Pero venga, quiero contarles, muchachas, como lo que decía Pau, que muchas veces uno quiere cosas por medio de lo del trabajo, lo que estamos hablando, lo muy terrenal. Pero viene la siguiente pregunta. ¿La capacidad de conocer a Dios y discernir su voluntad se obtiene a través de qué? De varias cosas. Entonces, una es, La salvación. la otra es, La palabra de Dios. y la otra es las circunstancias. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Cuéntame, Pau, sobre la salvación. Mira, Pati, lo que pasa es que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ahí pasan dos cosas. Te acabo de decir, lo acepto como el Señor de mi vida
y lo acepto como el Salvador de mi vida. Aceptarlo como el Señor de mi vida significa no solamente que yo lo confiese ante el mundo y ante las demás personas, sino que yo decido que Él gobierne sobre mí, o sea, que yo me meto bajo su autoridad y cuando acepto ese gobierno de Dios a mi vida, entonces sigo esas instrucciones dadas por Dios. Amén, así Y estoy viviendo en pro de cuidar esa salvación, de guardar esa salvación, entonces intento que cada decisión que tome en mi vida esté direccionada hacia eso, a obedecer a mi Señor, a darle a mi Señor lo que Él está pidiendo de mí, a seguir lo que Él espera que yo siga. Entonces eso significa el poder hacer a Dios nuestro Señor, y recibir esa salvación me hace también cuidarla, y por eso cada decisión que tomo me lleva a eso, Pati. Sí, y algo que me gusta mucho, en 1 Corintios 2, 15, 16, conforme lo que estás hablando de la salvación, cuando hay esa relación con Él, el cambio el espiritual juzga todas las cosas, como lo que estabas hablando, pero Él no es juzgado en nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y a partir es del proceso de la salvación que entra en nosotros a posar el Espíritu Santo. Pero yo les voy a hablar de la palabra de Dios. Sí, Pato. Al estudiar la Biblia, no al leerla, al estudiar la Biblia, escuchen muy bien que es muy diferente, aprendemos cómo obra Dios en su pueblo. Cuando comprendemos los principios de Dios, porque cuando uno no conoce cuáles son los principios, pues uno vive lo que uno cree y pasa cantidad de cosas, y ahí es donde hace la gente, vamos a ver qué me quiere decir Dios para decidir. Y entonces cogen y hacen así, ponen el dedo, Judas se ahorcó. pero ni siquiera miran el contexto, por Dios. Entonces hay que estudiarla. La base para conocer cómo trabajan nuestros días o en nuestras vidas en el día de hoy es estudiando la palabra, entendiéndola. Dice la Biblia en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo que ustedes dos me estaban diciendo que le enseñaban a sus hijos y que yo en mi tiempo se le enseñé al que era mi bebé, que ya está muy grande. Es un viejo. Bebesote. Bueno, un joven. El bebesote. El bebesote que está casado y Sí, todo. es el bebé, el Buen- bebé buen- Oni. Ya, eso. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Mire, la Biblia no es para tenerla en la casa ahí o coger y solo hacer el devocional, es estudiar y mirar los principios de Dios y que Dios empiece a formarlo a usted en esa área. Porque si nosotros no tenemos los principios y no los conocemos, vivimos un cristianismo que usted, aunque viva 20 años, usted no practica el evangelio ni la palabra de Dios. Hay que conocer para practicar, como cuando uno va a una panadería. Usted me pueden hablar de sus panaderías, de sus casas, y yo puedo decir, ¿verdad? Tan rico, ¿verdad? Yo solamente ahí creo lo que ustedes me dicen, pero si yo voy hasta allá, conozco la panadería, como ese pan, yo digo, increíble lo que me diste a conocer, y quiero seguir comprando en esa panadería. Así es con Dios. La gente cree, pero no lo conoce, y eso es lo que está pasando en nuestro evangelio moderno. La gente cree, mas no practica ni vive lo que dice la Biblia. O han escuchado hablar de ese Dios, De pero ese realmente no han vivido lo que Dios nos enseña a través de su palabra. A ¿no? nuestros jóvenes actuales no les ha tocado ver lo maravilloso que nosotros vivimos en los milagros extraordinarios, sobrenaturales. Y este es el tiempo de volver a que nuestros hijos, mis nietos, el día que tengan nietos, puedan ver lo sobrenatural de Dios. Pati, ahora que hablas de eso, es importante nosotros enseñarles a nuestras nuevas generaciones eso. Mi hijo mayor me dice, mamá, dime cuándo yo voy a poder hacer lo que yo quiera. Entonces yo le digo, hijo, nunca, porque a medida que tú vayas creciendo, lo que tú quieres posiblemente no sea lo que Dios quiere, entonces te va a tocar buscar al Señor para que Él te diga qué es lo que tienes que hacer. Y eso es algo que tenemos que sembrar en nuestras nuevas generaciones, porque es muy fácil para ellos creer que algo se puede o no se puede hacer por las redes, por tantas cosas que ellos tienen al alcance. Entonces, como el de allá se pintó el pelo, yo también me lo pinto. Estoy hablando de cosas Naturales, sí, bobadas, normales. ¿cierto?
O como el de allá se fue a vivir a la China y a viajar por el mundo, pues yo también me voy a ir a viajar por el mundo, porque es que eso es lo que ahora los bloggers, los influencers viajan por el mundo, se pintan el pelo y los muchachos también, se ponen estos zapatos y los Empiezan muchachos a ser también. modelos, ¿no? Exactamente, pero entonces enseñarles a ellos de que nuestro referente para tomar una decisión no es eso, sino la palabra de Dios, lo Los que Dios está en su principios de palabra. la palabra. Y que va tal vez en contra de lo que nos está mostrando el Instagram, el Facebook, el YouTube, bueno, todo lo que nos muestra ahora, pero que es lo que va en el camino de Dios. En el camino. Bueno, Clau, las circunstancias, cuéntanos. Las circunstancias, ¿quién no ha pasado? ¿Quién no ha vivido una circunstancia en su vida? Creo que es todos, desde el más nuevo hasta el que lleve años 90 en el años. Señor, ha vivido circunstancias. Y la verdad que creo que las circunstancias nos hacen fuerte. Amén. Las circunstancias nos hacen fuerte. Ahora bien, dice la Biblia que si nosotros nos quebrantamos sobre la roca es quebrantada sobre sus hijos, sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, centrémonos en el propósito divino para cualquier tipo de adversidad, de lucha o de circunstancia que usted esté viviendo, que haya habido, que esté viviendo en este momento. Y confíe su futuro en las manos del Señor. Entienda que todo lo que nosotros vivimos es para bien. Dios no es malo. A veces creemos que Dios es malo cuando estamos viviendo una dificultad, cuando estamos viviendo una adversidad muy compleja. Lo primero que decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo vivo esto? Esto solo me pasa a mí. No solamente le pasa a usted, hasta los pastores más ungidos viven luchas, viven sus dificultades, sus necesidades, pero cuando confiamos en nuestra roca que es Cristo Jesús, cuando depositamos nuestra confianza en nuestro Señor, en nuestro alfarero, es donde Dios toma el control de cada Amén, cosa. así Y me gusta es. porque la Biblia nos enseña, échate a perder en las manos de tu alfarero. Entonces yo me imagino, ¿no? Él haciendo esa vasija Sí. bien chévere, esa vasija eres tú, y empieza a formarte bien chévere, pero cuando ve que algo se ha quebrado, se ha rasgado, él no dice, continuemos, no, ¿qué hace? De una la daña, la pisotea, la quebranta para volver a formar y hacer de ti una vasija perfecta, ¿no? Así que les animamos, iglesia o aquellas personas que nos están viendo de otras ciudades o aún aquellos que no conocen del Señor, no importa la circunstancia que usted esté viviendo en ese momento, confíe que el Señor tiene todo bajo control, que es el Señor que está obrando, que es el Señor que está perfeccionando su vida, sus sueños, sus proyectos de vida, su carácter, su mal genio, y que Dios tiene una voluntad personal para cada personita, para cada uno de nosotros, para cada uno Dios tiene una voluntad personal, no importa las circunstancias, si tú crees, Dios lo va a hacer, solo confía y Él lo hará. Sí, bueno, ahora venimos con otra pregunta. Descubra la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué me emociona? Porque el Señor Jesús vino, hizo todo su proceso, pero nuestro amigo consolador, el que viene y nos revela, el que nos toca, el que nos inspira y el que convence de pecado Es para el la Espíritu salvación es el Santo. Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a mirar. Pero, pastor. Nosotros somos seres tripartitos, ¿cierto, Ajá, muchachas? Tenemos sí, lo que es así el es. alma, el cuerpo y el espíritu. El alma está compuesta de mente, voluntad, emociones. Emociones. Y cuando el Espíritu Santo entra en su alma, ¿qué hace él? Enseña a su mente cómo pensar, porque a través de la palabra, pero el Espíritu Santo es el que te empieza a enseñar. Dirige su voluntad para actuar, tu voluntad, mi voluntad, tu voluntad, la voluntad de ustedes. Él empieza a dirigirlos, como que, por ahí no, y uno como que sí, y uno empieza a sentir como, ay, ¿yo por qué me siento así tan extraño? Entonces, esa parte, él guía sus emociones en la dirección correcta, como le agrada a él, no como nos agrada a nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, mi mentor no era como ahorita, pues que ustedes me ven así, como que areticos y todo eso. En ese tiempo, muchachas, yo quiero contarle, uno no podía usar ni areticos. Ay, Y eran las faldas largas. Entonces, como yo era toda así mostrona, entonces yo, cuando llegué a la iglesia, yo lo primero que hice fue, ¿y cómo cambió? Entonces a mí me dijeron, entonces no, es el Espíritu Santo el que te va cambiando. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pero como yo era toda hermosita, ahorita Dios me va más. Todavía eres hermosita. Más, pero- más, De- más, físicamente. más Hermosita. sabiduría, más sabiduría. Y entonces empecé a entender que no era yo, sino que era Dios, porque cuando tú lo haces con tus fuerzas, tú te cansas y vuelves a caer en lo mismo.
Pero cuando tú permites que sea el Espíritu Santo, es permanente y para siempre. Pero mira que tú dices algo bonito e importante. Tú preguntas, ¿y cómo lo hago? La clave, el Espíritu Santo. Qué pena la intensidad con el Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios está llamando a su pueblo a que le conozcamos como nuestro amigo. Tú decías, Él tiene emociones, tiene voluntad, tiene sentimientos. Entonces, cuando conocemos a la persona del Espíritu Santo, nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, de vestirnos, de ver las cosas cambia totalmente. No porque viene un líder, vea, quítese esa blusa, vea esas candongas tan grandes, entonces ¿por qué me maquillas a mí, por ejemplo? Usted, no, entonces ahí es donde viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos enseña, nos realmente nos convence de pecado, justicia y juicio, pero Él nos habla. Y como predicamos en Avivadora, ¿se acuerda? Él es el que nos dice qué ropa ponerte. No, Claudia, no te vayas por este lado. Coge a mano derecha. Señor, pero es que por aquí es más cerquita y ya me coge el tiempo. No, a mano derecha. Y no sabe que es que lo que Dios te está es evitando cualquier cosa, ¿no? Entonces seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y conozcámoslo mucho más. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de... Mira, Pati, que ahora que hablamos del Espíritu Santo, vuelvo a 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Amén. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Hermoso, Amén. ¿no? Es hermoso. A través del Espíritu Santo. Bueno, vamos a darles como unos tips para que usted descubra la dirección de Dios en su vida. A menudo confiamos en nuestros propios instintos para tomar decisiones, y eso lo hemos hablado durante la noche. Cuando viene una crisis nos desconcertamos porque no entendemos la forma en que, de cómo Dios nos va a guiar en eso. Entonces lo primero es que usted confíe en que Dios forma parte esencial de cada aspecto de su vida. Hay personas que solo creen que está en una partecita. Cuando vengo al culto y escucho a predicar al pastor, o cuando yo voy a un evento, entonces solo ahí. No, tiene que entender y tiene que aprender a escuchar y aplicar lo que Él indica. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquiera consejo. Entonces, muchachas, vamos a dar como unos tipsitos de esa dirección de Dios. Lo primero que Dios da es lo de los dones. Entonces vamos a empezar como ya para irle dando como cierre como al tema, es mirar esa dirección de Dios. Descubra y use los dones espirituales, talentos y habilidades que Dios le ha dado para servir a otros. ¿Qué más? Algo que Dios nos da, que es el discernimiento, muchachas. ¿Qué más podrían decir? Pato, yo puedo decir que una de las cosas importantes para conocer la dirección de Dios, ya en el tema práctico, es tener un hábito y esa disciplina de buscar a Dios todos los días a través del devocional. Pienso que, porque es que pueden decir, no, pero esas señoras es que sí que hablan que el Espíritu Santo les habla y les dice, pero ¿cómo será que eso es? No, díganme los pasos para eso. Esas señoras. Pero sí, señoritas, pues no, ya no. Pero creo que sí, yo también, 15 años de conocer al Señor. Bueno, pero un buen camino para ser amigo de Dios, Pato, es tener esa cita, mejor dicho, la disciplina, ¿no? Sí, esa disciplina, o sea, debe convertirse en un hábito, o sea, nadie puede pensar que puede ser guiado por Dios cuando no dedica el tiempo a escuchar a Dios a través de la palabra. Entonces es muy sencillo hacer un devocional, es muy sencillo, a veces pensamos que es una cosa muy loca, muy rara, pero tan sencillo como tener un orden con la palabra, decir, bueno, este mes me voy a leer este libro, coger un cuadernito, un lapicero y de acuerdo a lo que Dios les habló, escribir, entiendo de Dios esto para mi vida, hacer esa aplicación de la palabra. Creo que ese es el primer camino
a tener esa dirección de Dios todos los días. Y ya poco a poco Dios utiliza otras cosas, ¿no? Pero para aterrizarlo y para que sea algo más práctico, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, vamos a ir A una publicidad de la iglesia. Bienvenidos a Centro de Avivamiento Pasión Mundial. Hay un lugar para ti. Alboradas de oración, todos los miércoles, 5 a.m. Oración y adoración profética. Todos los jueves, 7 de la noche. Fiesta juvenil. Fiesta juvenil. Todos los sábados, 6 de la tarde. Creemos en el avivamiento que Dios está haciendo sobre nosotros. Reuniones familiares, miércoles 7 p.m., domingos 9 y 11 a.m. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Que la alabanza despierte esta generación y que resuene en todo lugar. Cada día te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Bueno, y entonces estábamos hablando sobre la dirección de Dios. Claudia, ¿qué más nos puedes decir sobre la dirección de Dios? Según lo que hablábamos acerca de la dirección de Dios, decíamos que teníamos que descubrir esos dones. Entendamos que esos dones son los regalos que el Espíritu Santo nos ha dado con el llamamiento y los talentos y las habilidades que Dios le ha dado para que sirvamos a otras personas, ¿no? Pero también discernamos la dirección a través de esas oportunidades de desarrollo que el Señor nos pueda permitir en nuestro diario vivir. Reflexione en lo que realmente le gusta hacer. Siéntese. Muchas veces no digo que siempre, yo soy una que todo lo escribo porque si no, entonces usted se conoce bien y pregúntese qué es lo que verdaderamente me gusta. O de qué manera podría servir al Señor. Entonces, escriba, reflexione qué es lo que le gusta hacer y conforme a eso puede servir al Señor. Anote sus logros pasados. Uy, tiempo atrás me fue vendiendo esto, ayudando a esto, qué sé yo. Pero anote sus logros pasados y qué le ha causado alegría. Y con eso se le puede hacer una gran motivación para continuar viviendo la voluntad del Señor, ¿no? Reconozca también sus debilidades. En pocas palabras, yo creo que todo hombre tiene que hacer un DOFA en su vida, sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y también sus amenazas, ¿no? Reconozca cuáles son esas debilidades y cómo puede trabajarlas conforme a la palabra del Señor. Y pídale siempre a un amigo, una amiga que evalúe esas fortalezas y que con esas fortalezas puedan, vuelvo insisto, ayudar y servir a otras personas. Amén. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Amén. Entonces comienza a anotar estos tips. Dios nos dio algo llamado inteligencia. Aparte un tiempo para pensar y analizar el área específica en que debe tomar una decisión y todo lo que esto incluye. Entonces vamos a mirar. ¿Conozco todos los hechos? Usted antes de tomar una decisión, usted tiene que hacer esta pregunta. ¿Conozco todos los hechos? ¿Estoy consecuente? ¿Soy consciente de las consecuencias de mi decisión? ¿Hay una fecha límite para tomar esta decisión? ¿Estoy tomando esta decisión basado
en la culpabilidad que siento, a veces las personas por sentirse culpables toman malas decisiones. Vuelvo y les repito lo que le dije al inicio del programa. Cuando yo tomo una decisión en el presente, pero si tomo una mala decisión es el reflejo de mi futuro. Si es una buena decisión, es el reflejo de mi futuro. Entonces tú tienes que empezar a mirar esto. Pato, Proverbios 15:21. pero ya que tú hablas de eso, creo que tenemos que rodearnos de buenas personas, porque a veces cuando no estamos rodeados de buenas personas nos llevan a tomar malas decisiones. Siempre cuando estemos indecisos, pidamos ayuda, pero de personas que tengan esa comunión con el Señor, con personas sabias, prudentes, porque cuando somos indecisos, eso nos lleva a tomar malas decisiones que nos refleja el futuro. Y tú tienes que empezar a evaluar. Si tú no puedes tomar una decisión es porque siempre fuiste dependiente de alguien, otro. porque tienes temor, porque te da miedo, pero tú tienes que empezar a analizar y pensar. Por eso Dios nos dio inteligencia. Proverbios 15:21 dice, la necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Bueno, vamos a hacer unos saluditos de todas las personas que nos están viendo. Pau. Bueno, por aquí está, voy a saludar al que nos está viendo, que ha conquistado mi corazón, el Julián David Valencia. Ay, el amado esposo, ¿no? Pero también queremos saludar a Jennifer Maya, a la pastora Mónica Montoya, a Carolina Ríos, a Pablo Toro, Paula Milena López, a Lucy Piedradita, que le mandamos Hermosa, un besito, besitos. a nuestros pastores hermosos, Alex y Derlis Es que Valencia, Es que apretó, ¿no? nuestra consierva Sandra Gutiérrez también, Isabel está por allí conectadita, Tatiana Jurado, John Jaime González, Patti, también está Catalina Escarra. Catalina Escarra, Kate Franco Contreras, una joven muy hermosa de aquí de la iglesia. Esteban Bernal, que no hace sino pedirnos Un a chiste, nosotras un Pau. chiste, pero quiero contarles que nosotras podemos decir los chistes de que un pollito iba caminando y se cayó. Alzó una No pata, sabemos alzó la más. otra y se cayó. Alzó le faltó una parte a Pati, por eso no contamos chistes. Ana Milena López Mora, Lía Cristina Rodríguez, Clara Díaz, Manuel Alejandro Cardona, Onis Ospina, Eliana Mutis, Mayerlin Germanos, Letza Grijalva, Ana Milena Piedradita. Henry Díaz, María del Facuero, Diana Giraldo, Carlos Alberto Caicedo, Laura Mena Libreros, Julián, bueno, ya saludaron a Julián, ¿no? Sí, ya. Luis Enrique Brito, Jorge Barrios, Eliana Cortés, Jacqueline Arias, José Salazar Domínguez de Atlanta, un saludo muy especial a nuestros amigos amados de Atlanta, Alexander Gutiérrez, Ellen Rodríguez y Marilyn Aristizábal, Por que si ahí- no me equivoco también es de los Estados Unidos, ¿no? Marilyn, sí, bonita. Y quiero un besito. contarles, y a Silvia, porque ella es una persona que no es de nuestra dogma, pero ella está conectadita. Quiero saludarte, Silvia, y yo sé que estos tips te van a ayudar. Bueno, sigamos para ir terminando. Requisitos y circunstancias, Pau, entre esos tips que estamos dando. Bueno, Claudita hablaba acerca de lo que son las circunstancias. Creo que eso también nos permite, cuando evaluamos esas circunstancias que estamos pasando, que se nos presentan a la luz de la palabra, podemos tomar decisiones correctas. Hablábamos ahora de la decisión en relación a un trabajo, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las funciones que nos toca o lo que debemos hacer o los requisitos que debemos tener, por ejemplo, para tomar una decisión en ese trabajo, allí también es una señal de hacia dónde me debo dirigir, ¿no? Amén. Si eso que me están pidiendo hacer, si eso que me exigen tener o que me exigen que debo hacer o decir o conseguir va dentro de los propósitos de Dios, pues es una señal para uno decir sí o no, ¿cierto? De acuerdo a eso, pueden haber cosas que se pintan como cosas buenas, pero cuando vamos a ver, realmente no lo son, ¿ya? Entonces pienso que eso también nos permite identificar como esas señales para yo decir, bueno, ¿debo realmente aceptar esto o no lo debo hacer?
Bueno, normalmente hay algo que se llama, o yo lo coloqué como eliminación. Usted debe de colocar todas las opciones que le den. Aunque todas las opciones pueden ser lícitas, no todas son las mejores. Entonces hay que empezar a mirar todo lo que te quite, lo que es buscarte el Señor, alabarte al Señor, te quite el tiempo de Dios, no es algo de Dios. Y elimine una de las opciones que usted tenga disponible. Entonces usted hace la listica y empieza a eliminar. Esta no, porque esto es. Elimine las opciones que los llevan a caer en la tentación, que usted sabe que si está ahí va a ir a pecar, pues ¿para qué va a aceptar algo o va a hacer eso? No decida eso. Elimine las opciones que no puedo utilizar bien el tiempo, que era lo que les decía. Y elimine opciones que requieren habilidades que usted no tiene. No las pique, que todas las saben. Uno tiene que aprender a ser como humilde y decir, mira, yo no sé, si me enseña, pues lo intento. Aprendemos, pero ¿no? si me dicen, no, usted lo sabe hacer, sí, yo lo sé hacer, para ir a hacer el ridículo, tiempo sobra. Y después se quedan frustrados y dicen que fue Dios. No, señor, hay que eliminar las opciones y empezar a mirar. En 1 Corintios 10:23 dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Hay otra que se llama la convicción. Sí, la convicción, el Espíritu de Dios es el único que trae convicción o establece su verdad en nuestro corazón, ¿no? En forma indubitable, de tal modo que todos tenemos una convicción espiritual profunda con respecto a un asunto. Para eso es necesario que estudiemos la Biblia con interés para conocerlo, para conocer el corazón del Señor. Lo hemos hablado durante toda esta charla, la importancia de leer la palabra del Señor, de que no solamente leerla, estudiar la palabra del Señor en todo momento. Necesitamos tener convicción en la oración. Ore, si no oramos estamos llevados, fritos. ¿no? Fritos. Sí. Hay que La orar. oración es el oxígeno del creyente. Amén. La oración es fundamental para la vida de todo creyente. Ore, pidámosle al Señor que nos ayude. Abre tu boca que yo la llenaré, dice la palabra del Señor. Muchas veces, ¿cómo voy a orar? O el nuevecito, ¿cómo hago por orar? Y me da pena orar, no sé qué decir. ¿Y cómo aprendemos a orar? Leyendo la palabra del Señor, ¿no? Coja Entonces, los salmos, los proverbios y empiece a orar conforme a ellos. Usted puede echarse hasta 1 hora orando. Yo recuerdo que cuando ya teníamos la disciplina de la oración y nos estaban enseñando ese hábito, y yo me quedaba dormida, yo no podía y tal. Entonces, y cuando empecé ese hábito, yo caminaba de aquí para allá, de allá para acá, para poder aprender a orar, y saltaba y sentía que me quedaba dormida. Era algo impresionante, pero creo que la oración es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Apropiese de citas bíblicas que le dan fortaleza en medio de sus debilidades. Decida, créalo y agradezca al Señor por ellos, ¿no? Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pati, Clau, creo que también una buena decisión es la manera como empezamos o terminamos el día. Nuestras nuevas generaciones luchan por empezar el día conectados, pero con el Señor o con el celular. Entonces, eso es una buena decisión que debemos tomar todos los días. ¿Cómo empiezo y cómo termino mi día? Porque es muy fácil lo tangible. Entonces, empiezo mi día con el celular porque simplemente pues voy a mirar un devocional. Es lo primero que cojo, ¿no? Porque me alumbró el bombillito del versículo diario. Entonces, y resulta que por allí me voy yendo hacia otras redes y termino empezando mi vida diferente. Personalmente, cuando uno es consciente de que debe empezar su día conectado con Dios y se ocupa y ora y busca la palabra, ese primer momento o lo termina pensando en el Señor, es diferente el día. Es diferente. Entonces invitar también a esos que vienen detrás de nosotros, a esas generaciones, a que se empiecen el día conectados, pero conectados con el Señor, que su antenita Wi-Fi del Señor esté prendida para buscar al Señor. Amén. Otra cosa, busque consejo con frecuencia. Dios nos habla por medio de otros. Nuestra sabiduría aumenta cuando escuchamos el consejo de las personas que están cimentadas en la palabra, no cualquiera por ahí, que la amiga que dice por allá cosas incorrectas, vamos a rumbear, vamos a pecar, no, sino las personas que están cimentadas en la palabra, madurando en sabiduría espiritual, viviendo en victoria después de haber superado circunstancias similares a las suyas.
Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces esto es para todas las personas. Y está la parte del interés. Bueno, es necesario tener claro que a quién quiero agradar. Si yo quiero agradar al Señor, entonces voy a procurar realmente interesarme por eso. Si quiero agradar a los hombres, pues entonces mi interés está fijado en otra cosa, pero mi verdadero interés debe estar fijado en agradar al Señor. Que cuando tenemos eso, entonces tengo a Dios como la primera persona de la que escucharé su voz, seguiré su guía, y bueno, Dios usa a nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros consiervos, esos consejos de personas sabias que Dios pone a nuestro alrededor. Pero de verdad que si mi anhelo es obedecer al Señor, mi interés es seguir los deseos de Dios, entonces mis decisiones deben llevar a eso. Amén. Considere pasar un tiempo en ayuno, ¿no? Ayuno es abstenerse de alimentos. Eso es ayunar. Entonces usted puede aprender. Los que no lo saben, pues ayunar es abstenerse de alimentos, decirle, Señor, mira lo que necesito, y lo puede hacer en diferentes formas, parcialito con fruticas o con agüita o con juguitos, pero aprenda a ayunar. El ayuno, dice la Biblia, que nos libera y nos suelta de cadenas, de lo que nos está amarrando, que a veces nosotros no entendemos, y cosas espirituales. Pida a Dios que confirme su convicción a través de su Espíritu Santo. El Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches y me enseña mi conciencia. Así es. Ya Clau habló de la obediencia, háblanos de la necesidad. Amén. Siempre debemos evaluar las responsabilidades que Dios nos ha dado. Cada hombre y cada mujer tiene una responsabilidad delante del Señor. Cada persona, y tiene que elegir sus acciones en concordancia con ellas. Aceptar ocupaciones que le impidan estar con sus hijos pequeños por largos periodos de tiempo, esa no es la voluntad de Dios para usted, no es la voluntad del Señor. Y podemos poner el ejemplo hasta de Paito, ¿no? Sí. Que Paola fue el mismo Dios que le habló de renunciar a su trabajo después de muchos Casi años, 12 años. de su trabajo, y su primera maternidad, ella dejó a Juan José, y ahorita en la segunda maternidad Dios le habló, fue muy clara con ella y le dijo que era el tiempo de que tomara la decisión de estar con sus hijos. Entonces ella fue responsable en eso. Y no le permitió que nada le impidiera estar con sus hijos, y Dios bendice la obediencia, que como hablábamos al principio, ¿no? Amén. Mudarse de ciudad teniendo padres ancianos, ¿no? Eso es estar fuera de los deseos del Señor. Céntrese, siempre en la voluntad del Señor. Y ya para terminar, queremos recordarles de que nosotros estamos en Instagram, en las redes. Vamos un momentico. En Facebook. Síganos a Radio Avivadoras en redes sociales, en el Facebook, Radio Avivadoras Pasión Mundial, YouTube en Radio Avivadoras Pasión, ahí están todos nuestros programas completos, ahí nos pueden seguir. Hunda la campanita para que ahí le avisemos acerca de nuestras reuniones o todo lo que tengamos. En Instagram está Radio Avivadoras, _, Pasión, y con nuestro ministerio también nos puede seguir en Instagram, Avivadoras, _, de Generaciones, ¿no? Y también en Facebook, Avivadoras de Generaciones, en YouTube, Avivadoras de Generaciones, y también usted nos puede enviar cualquier comentario, consejos, cualquier cosa que quiere que oremos por sus necesidades, en Gmail, radioavivadoraspz@gmail.com o avivadoradegeneraciones@gmail.com. En Twitter, @radioavivadoras. De verdad nos alegra que nos estés acompañando durante cada 8 días y en este tiempo de programa especial que hemos tenido. Bueno, Oremos. entonces, antes de terminar, Dios promete guiarnos cuando tenemos que tomar una decisión. Busquemos en la palabra de Dios para que nos guíe. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el tiempo se termina y usted todavía no sabe qué hacer, quiero decirle que ore de la siguiente manera. Vamos a hacer la oración, pero usted va a aprender a orar de la siguiente manera. Señor, tú lo sabes todo. Conoce la decisión antes que yo y la dirección que debo de seguir.
Yo solo quiero hacer tu voluntad, pero no tengo más tiempo. Por tanto, escogeré una de las opciones. Si esta decisión no es correcta a tus ojos, pido a tu Santo Espíritu que traiga convicción a mi corazón. Si es la dirección correcta, por favor confírmala, dándome tu paz. Estoy dispuesta o dispuesto a hacer los cambios necesarios que pongas en mi camino para llegar al destino que tienes para mí. En el nombre de Cristo te pido todo esto. Señor, si tú no eres creyente, haz esta oración. Señor, perdona mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, entra a mi vida, me arrepiento y llévame cada día a conocer el cielo y conocerte más. Amén. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que Dios la bendiga. Ay, Les amamos. bendiciones. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías de cada día. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías de cada día. Eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús.